Listo, chévere. Porque así entonces quedan las presentaciones, después yo edito la parte de conversación. Claro, claro. No, pues muy chévere. Queremos ¿Y cuánto llevas impulsando la asociación? un año. Un año. Espérenme un momentico, los dejo que tengo una llamada urgente y ya vuelvo con ustedes. Listo, listo. Buenas a todos. Vamos a esperar que sean las 11, que más personas se puedan, pues que sean las 11 hora colombiana. Ujú. Y sí, yo le tengo un cariño especial a los jengibres en Sí, general, pero, ah, son chéveres. pero me dan como un poquito de alergia a colectarlos. Son como un poco no tan fáciles como las piperáceas. Sí, son sobre todo, secarlos a veces. No, las renialmias son fáciles. Claro, idealmente pues toca también colectar las flores en líquido, ¿no? Pero los costos sí a veces son difíciles de colectar, ¿no? Y de Sí, secar bien. sí. Sí, voy a hablar hoy de Costace y de un proyecto en el que estuve trabajando con el Humboldt en amarilidácea. Por eso lo puse como más a nivel de monocotiledóneas. Ah, súper. Bueno, entonces yo empiezo a hacer no, no voy a hacer solamente recordarles a los pocos que están aquí que la asociación es de todos. Esperamos en breve estar dándoles oportunidades para que se afilien formalmente y nos hagan sus aportes, porque tenemos muchas ganas de hacer cosas, invertimos mucha de nuestra energía Mm. organizando las actividades. Sin embargo, es importante contar con fondos para algunos temas. Por ejemplo, agradecemos a la organización Planta que nos ha aportado esta afiliación a Zoom, por la cual estamos realizando nuestros seminarios y de esa manera podemos compartirlos, podemos no solamente compartirlos, tener los seminarios de una forma segura sin tener agentes perturbadores que no están interesados en la ciencia, sino en otros temas, disculpen. Y también podemos grabar de manera que podamos dejar en nuestra página de YouTube, Antesala Botánica, las charlas grabadas para que las puedan asistir personas después o ustedes las puedan utilizar para sus clases, aquellos que son profesores.
o sí, en general para que las puedan asistir después. Entonces, Planta es un gran aliado de la Asociación Latinoamericana de Botánica y también tenemos otros aliados y esperamos traer para ustedes muchas actividades con otras, en asocio con otras asociaciones. La, la Sociedad Española de Botánica, la Botanical Society of America, la Canadian Society, algo así. También, así como como hicimos recientemente con la International Association of Plant Taxonomy, y otros. Entonces vamos a continuar con estas alianzas. Esperamos también que algunos de ustedes, para el Día del Árbol, varios de nosotros hicimos, o varias personas asociadas con la ALB, hicieron siembras y otras actividades para promover la importancia de los árboles en diferentes regiones de América Latina, en Colombia, en Brasil, en Costa Rica, y pues esperamos que cada vez sean más las personas que tomen la bandera de la ALB y como delegados lleven la botánica y la asociación en su corazón y en sus actividades. Entonces estaremos promoviéndolas. Eh, bueno, entonces mientras que se siguen uniendo las personas a nuestro chat, a nuestra reunión, muchas gracias a aquellos que ya están con nosotros. Esperamos que mientras que yo hago la introducción de Eugenio, haya otras personas que se vayan uniendo. Esta conferencia va a quedar grabada para aquellos que quieran que necesiten asistirla más tarde o que quieran asistirla de nuevo o compartirla con sus colegas y estudiantes. Eugenio Valderrama es biólogo y tiene maestría en ciencias biológicas de la Universidad de los Andes en Colombia. Hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido, en la Universidad y el Jardín Botánico de Edimburgo, y después desarrolló trabajo postdoctoral en la Universidad de Cornell. Actualmente es investigador de la Fundación Humedales, coordinación del área de especies estratégicas, y es también profesor de métodos cuantitativos en el doctorado en la Universidad de La Sabana. Entonces agradecemos muchísimo a Eugenio por aceptar esta invitación y estamos entonces atentos a escuchar sobre tu investigación. Muchísimas gracias, Eugenio. Entonces, por favor, mantengan sus micrófonos apagados para evitar las perturbaciones y bienvenido, Eugenio. No, pues muchas gracias María Alejandra y gracias a la gente que se va conectando por darme este espacio para conversar un rato sobre algunos de los proyectos en los que he estado. Muy contento de contribuir a la antesala botánica de la Asociación Latinoamericana de Botánica y bueno, contarles un poco de mi trabajo. Eh, yo como estaba el título en la convocatoria, en el flyer, pues quiero hablarles un poco de aplicaciones de genómica para revelar la diversidad de plantas no modelo. En particular, pues he trabajado con monocotiledonias. Dentro de mis intereses siempre ha estado pues poder documentar la gran diversidad de plantas. He trabajado en la familia Zingiberaceae, en la familia Costaceae y voy a mostrarles un poco de un proyecto en Amarilidaceae, en unas especies de Amarilidaceae. Siempre me ha interesado, pues sí, documentar la diversidad que tenemos, tratar de entender algunos de los procesos que han generado esa gran biodiversidad con la que contamos en el Neotrópico y particularmente en Colombia. Y también
pensar en cómo proteger algunos de esos elementos de diversidad y como mirar también, pensar en cómo usarlos de manera sostenible, de manera responsable. Entonces voy a contarles un poco de dos proyectos. Uno que le puse título Convergencia en los síndromes de polinización por aves e insectos en la radiación neotropical de Costus, que es un género de la familia Costaceae, que es parte del trabajo que estuve haciendo como postdoc en la Universidad de Cornell, en el laboratorio de Chelsea Specht. Y también quiero contarles un poco de un trabajo que estuve haciendo con el Instituto Alexander von Humboldt acá en Colombia, con algunas especies de Amarilidae que tienen potencial farmacéutico y necesitan urgentemente acciones de conservación. Entonces la idea es que voy a mostrarles un poco de lo que he hecho utilizando pues muchas veces aproximaciones de genómica a esos dos niveles, a un nivel más amplio taxonómicamente, a nivel de especie, en el género Costus, y ya en el caso de las amarilidáceas les voy a hablar un poco a nivel de poblaciones. Entonces, mirar en ese continuo de lo que es la diversidad, pues a nivel de una escala taxonómica un poco más amplia y una ya muy fina. Entonces, arranquemos. Mm, Ese proyecto, entonces, como les contaba, es un parte de lo que estuve trabajando en mi estancia postdoctoral en la Universidad Cornell, trabajando estrechamente pues, con Chelsea Specht, con Tiago André de la Universidad de Brasilia y con los expertos en la taxonomía de este grupo, que son Paul y Gil Gemas, y también David Skinner, que también se ha vuelto más recientemente un experto en la taxonomía de costos. Y entonces trabajamos en conjunto en este proyecto y les voy a contar algo de mis contribuciones. Todo esto, digamos, quiero arrancar hablando de los síndromes de polinización, que creo que es algunas de las cosas más interesantes que tiene este linaje, donde se encuentra Costus, que son los gingiberales, el orden de los gingiberales. Y en los ingiberales hay distintos síndromes de polinización, ¿no? Y a pesar de que hay algo de debate sobre si esas combinaciones de características que incluyen la morfología de las flores y de las inflorescencias, los colores, los aromas, los tamaños y las recompensas, sí tienen una equivalencia muy estrecha con los polinizadores que las visitan, ¿no? Hay algo de debate en eso, pero parece que sobre todo en los linajes tropicales, sí se puede predecir los polinizadores basados en combinaciones de esos caracteres. Y estudiar eso en los ingiberales es muy interesante. Acá les traigo esta imagen que ya es de un artículo de hace unos buenos años, pero muestra esa diversidad de síndromes de polinización en los ingiberales, que además tienen esa propiedad donde las brácteas tienen un papel muy importante en la polinización y tienen brácteas muy vistosas, ¿no? Entonces aquí arriba, ¿sí ven mi puntero? Creo que sí. Sí. El, Aquí arriba entonces se ve una rabenala por allá siendo polinizada por un lemur. Aquí un Phenacospermum siendo polinizado por un murciélago. Aquí una heliconia por un colibrí. Aquí una orquidanta por un escarabajo. Aquí una calatea siendo polinizada por una abeja glossina. Y aquí una alpinia, una zingiberace siendo polinizada por una abeja. Entonces fíjense cómo dentro de un linaje se pueden modificar un montón todos esos caracteres para tratar de atraer distintos polinizadores y pues maximizar la reproducción, ¿no? Dentro de los ingiberales pues está Costace, que es la familia de la que les voy a hablar hoy. Costace entonces aquí en el rizograma, que es esa representación tan bonita de la filogenia de los ingiberales. Fíjense, acá está Costace, que es el grupo hermano de las ingiberaces y que son conocidas. En Colombia les dicen en muchos sitios las cañas agrias. Una traducción literal de cómo se le conoce en inglés serían los jengibres en espiral. Bueno, a mí tal vez me gustan más las cañas agrias. Y las costáceas, pues como ustedes ven aquí en el mapita, son, disculpen ahí que están llamando, quién sabe para qué. Las costáceas
Son un grupo pantropical donde aquí les muestro algunos de los géneros que están en cada uno de los continentes. Y en el neotrópico pues tenemos una gran diversidad, sobre todo representada en el género Costus. Entonces fíjense acá tenemos 77 especies de Costus. Costus también está en África. Y ahí tenemos otros géneros en el neotrópico como Monocostus, Dimerocostus, Camecostus. Y hay otros géneros, hay algo de discusión de la taxonomía en los géneros en el sudeste asiático, donde algunos reconocen que Hilocostus, otros Selenia y Parelenia, pero bueno, fíjense que en general la diversidad de las costáceas está muy concentrada en el género Costus, que además está en el neotrópico y en África, y sobre todo en el neotrópico es donde tenemos una gran diversidad de especies de ese género. Y parte de las explicaciones de por qué hay tanta diversidad en el género en el neotrópico está relacionado con su polinización. Claro, también con la complejidad de la topografía y el levantamiento de los Andes, pero también hay algo muy interesante en términos de los síndromes de polinización, de la evolución de los síndromes de polinización. El linaje africano, entonces fíjense que es el linaje africano dio origen al linaje neotropical. Y en el linaje africano solo encontramos polinización a partir de abejas, de insectos. Hay por ahí una especie que se ha sugerido que es polinizada por los equivalentes ecológicos, si se puede decir así, de los colibríes en África, que son los sunbirds, pero en general las especies africanas son polinizadas por abejas. Y en el neotrópico, en cambio, vemos, como ustedes ven acá en este arbolito, la radiación neotropical, pues ya vemos un recambio en los síndromes de polinización. Acá con los iconitos negros, pues son las polinizadas por aves, por colibrís, y en los rojos, pues polinizado por abejas, por insectos. Sin embargo, parte de los estudios tratando de entender esa evolución de la polinización en Costus neotropical y cómo eso ha generado esa gran cantidad de diversidad de especies, han sido limitados por la dificultad de establecer filogenias robustas a nivel de especie para la radiación neotropical de Costus, ¿no? Con los métodos tradicionales, pues era muy difícil y no había suficiente resolución para resolver todas las relaciones entre las especies. Eso entonces era un problema. Sin embargo, pues sigue siendo un sistema increíble para tratar de entender esa evolución de los síndromes de polinización, qué es lo que sucede en Costus. Entonces aquí les muestro un diagrama floral donde están, pues aquí se ven las tres partes del cáliz y las tres partes de la corola. Y aquí están, entonces estos serían uno, dos y tres estambres. Y uno de los estambres se mantiene funcional, y aquí pues el gineceo con sus tres carpelos. Uno de los estambres se mantiene funcional, pero los otros dos estambres se fusionan y forman una estructura petaloide que se conoce como el labelo. Y ese labelo es el que principalmente se modifica o se modifica de manera más evidente, direccionando pues la polinización en la radiación neotropical de Costos. Aquí les muestro unas fotos de Dave Skinner, donde en un par de especies se puede ver cómo cambia ese síndrome de polinización. Aquí está Costus erythrophilus, donde entonces fíjense acá está el labelo, y lo pueden ver acá también. Es un labelo, está mucho más extendido, mucho más grande. Aquí está pues las partes de la corola, el estigma, y aquí está el estambre. Y aquí, pues si me excusan un segundo y contesto, porque si no creo que me van a llamar todo el tiempo. Discúlpenme un segundito. Jorge, estoy en una reunión importante. ¿Puedes esperar? Ah, madre. Eh, sí, dígale. Estoy listo. Listo.
Discúlpenme un segundito, denme 5 minutos, qué pena con ustedes. Tengo acá un problema doméstico que tengo que solucionar. Denme 5 minutos, por favor. Bueno, entonces que sea un espacio para comerciales. Sí, por favor, Em, María Alejandra, gracias. bueno, les agradezco mucho la paciencia y les agradezco mucho haberse unido hoy a nuestra conferencia. Desde luego, este es un grupo de plantas muy interesante. Una, les recomiendo, la ALB es nuestra asociación. La ALB les voy a contar un poco sobre las actividades que estamos desarrollando, algunas de estas que están en nuestro plan estratégico. Entonces, estamos organizando el Congreso Latinoamericano de Botánica. Esperamos que se pueda realizar a finales del 2028 porque no queremos que se cruce con el Congreso Internacional de Botánica en el 2029 en Sudáfrica. Pero más adelante estaremos comunicándoles más detalles cuando tengamos oficial y formalmente todo concertado. Otra de nuestras actividades importantes es este espacio de la antesala botánica, eh, en el cual invitamos a conferencistas que están haciendo investigación en América Latina, principalmente, o que trabajan en América Latina, principalmente conferencistas de nuestra región, pero también hemos invitado conferencistas de otras regiones. Esperamos que la antesala botánica podamos afianzar también nuestras alianzas con asociaciones internacionales, que también conferencistas de España o de otras regiones puedan también participar en nuestro antesala, pero igualmente ya empezamos a organizar webinarios en asociación, en colaboración con con otras asociaciones que serían adicionales a a nuestra antesala. Nuestra antesala es de conferencias de 40 minutos de conferencistas invitados. El webinario serían de hora y media, eh, pero más de un conferencista y espacio para la discusión. Esos webinarios, Antesala Botánica tiene su propio canal de YouTube. No duden en visitarnos, en suscribirse, y esperamos que también de otra manera ustedes escriban, bien sea, me pueden escribir personalmente por WhatsApp o por correo electrónico. En la Latinoamericana Botánica está. Y ya me ha acabado un momento de la propaganda. Y nos pueden sugerir conferencistas que a ustedes les gustaría escuchar. Entonces los dejo con nuestro conferencista. Listo, discúlpenme, qué vergüenza. Ya ha solucionado el problema. Entonces les estaba contando que en Costus, pues muchas de las diferencias en los síndromes de polinización parten de la estructura del labelo, ¿no? Y entonces en las especies polinizadas por abejas, lo que vemos es un labelo extendido y que tiene otras características como lo que ven ustedes acá, que son las marcas, las guías de néctar y algunas líneas en el labelo también, y como esas plataformas de aterrizaje para que lleguen las abejas y polinicen. Y en cambio, en las especies polinizadas por aves, especialmente por colibrís, entonces ustedes ven es un labelo que forma una estructura muy tubular, mírenla acá, donde no hay esa guía de néctar, ni esas líneas, ni esas rayas que tiene el labelo como en Costus erythrophilus. Y también los colores son muy importantes, ¿no? Fíjense entonces que las especies polinizadas por aves suelen tener las brácteas de colores rojos, de colores brillantes, y también pues la estructura de la flor tiene esos mismos colores. En cambio, en las polinizadas por abejas vemos muchas veces brácteas verdes. En general, la apariencia de la inflorescencia es más verde, menos colores rojos.
Y lo interesante, pues, es que esas características han evolucionado de manera repetida en la historia de la radiación neotropical, ¿cierto? También hay algo muy interesante, que es en algunos casos donde hay variación en la coloración de las flores dentro de una misma especie, como en el caso de Costus arabicus, se ha podido observar qué tanto colibrís o abejas visitan las flores. Y entonces lo que ustedes ven en este estudio de Bergamo y colaboradores del 2016 es donde está aquí de este lado a la izquierda, entonces son las flores blancas y a la derecha las flores rosadas. Y lo que vemos es que, por ejemplo, los colibríes las visitan casi indistintamente. En cambio, las abejas sí prefieren más claramente las flores blancas. Y eso tiene algo de sentido porque, pues, primero, también en este estudio observaron qué tanto visitan los polinizadores otra planta, es decir, las flores de otra planta, otro individuo, y pues facilitando mejor la polinización, o qué tanto visitan las flores de la misma planta. Y se dieron cuenta que los colibríes sí probablemente son un poco mejores polinizadores porque tienden a visitar las flores de otra planta, no de la misma. Y esto es muy interesante porque nos hace pensar en una teoría que dice que muchos de la polinización para aves en realidad lo que está haciendo es evitar la detección por parte de las abejas, que en los bosques tropicales pues las abejas suelen ser los polinizadores más abundantes. Y entonces al mostrar pues que los colibríes en realidad no prefieren mucho estas distintas coloraciones, en cambio, las abejas sí parecen estar detectando y visitando más esas flores con esos caracteres asociados a la polinización por abejas. Entonces, es un patrón bien interesante donde puede ayudarnos a entender la evolución de los síndromes de polinización en la radiación de costos. También las inflorescencias de Costus tienen otros caracteres muy interesantes adicionales a esas características para atraer a los polinizadores. Por ejemplo, tienen estructuras que se relacionan con las defensas contra la depredación. Por ejemplo, tienen nectarios extraflorales, una estructura que se llama el calus, que ustedes de pronto acá alcanzan a ver una gotita que hay acá. Entonces hay una glándula que produce néctar ahí en la bráctea y ese néctar atrae hormigas y esas hormigas lo que hacen es que defienden a la inflorescencia de parásitos como estas moscas que ponen las larvas en las inflorescencias y sus larvas ponen los huevos y pues esas larvas se alimentan de las semillas y de los frutos reduciendo el fitness pues de estos individuos. También tienen otras características, como por ejemplo, fíjense acá están los apéndices, que son en algunas especies las brácteas, tienen unas estructuras laminales en el ápice y esos apéndices modifican un poco la apariencia y la estructura de la inflorescencia y también muchas veces están asociadas con indumento que se piensa que podría estar también ayudando a proteger esas inflorescencias contra la depredación. Entonces, fíjense que no solo hay una complejidad en un montón de caracteres asociados a atraer polinizadores, sino que también hay algunos caracteres asociados con la defensa contra la herbivoría. Y bien, en realidad esos caracteres se combinan de una manera muy interesante en las especies de la radiación neotropical de Costus. Entonces, aquí les muestro una forma que hicimos para representar esas combinaciones de caracteres, donde ustedes ven acá están los caracteres asociados con la polinización. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí están si tienen o no brácteas rojas que se asocian con la polinización por colibrís, si tienen o no labelo tubular, si la inflorescencia es funcionalmente roja. Y vamos a ver que en algunos casos, fíjense acá, por ejemplo, en esta, los apéndices son verdes y las brácteas son rojas en Costus y Ningiflorus, y eso hace que en general el aspecto
como a gran escala de la inflorescencia sea más verde y no tan rojo. Si tienen o no guías del néctar, si tienen líneas en en los labelos y si tienen o no apéndices. Y acá ven la proporción en una muestra representativa de las especies de la radiación neotropical de Costus de esas combinaciones de caracteres. Donde entonces fíjense acá, estos tienen brácteas rojas, labelo tubular y son funcionalmente rojas, no tienen guías del néctar, no tienen líneas y no tienen apéndices que son las que son típicamente polinizadas por colibrís como Costus plaumani. Después vienen las típicamente polinizadas por abejas, entonces fíjense que tienen las brácteas verdes, el labelo es extendido, son funcionalmente verdes, tienen guías de néctar y tienen líneas en el labelo, como Costus dirsoi, que lo ven acá. Y después hay un poco de intermedios, como por ejemplo, fíjense acá, en este caso se ve las brácteas son rojas. Sin embargo, pues hay líneas en el labelo y guías de néctar, como se ve acá en esta especie. Y también hay combinaciones ya con los apéndices, donde entonces miren este caso el Costus inigiflorus que les contaba, donde las brácteas son rojas, todos los caracteres coinciden con polinización por abejas, pero los apéndices, pues la presencia de apéndices hace que la inflorescencia tenga un aspecto como más verde, más asociado pues con polinización por las abejas. Y se piensa que el carácter principal que guía la polinización es la estructura del labelo, pero entonces fíjense que hay una combinación muy rica de esos caracteres, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para entender un poco la evolución y la historia de esa diversidad en los síndromes de polinización en Costus? Entonces, pues teníamos que estimar filogenias y como les contaba, estimar las filogenias en Costus es difícil porque hay hibridación, hay separación incompleta de linajes y pues los métodos tradicionales, los marcadores tradicionales y unos pocos marcadores de cloroplasto y nucleares nunca dieron una buena resolución. Sin embargo, son plantas que tienen genomas grandes también y entonces había que enfocarse en ciertas regiones. Entonces nosotros utilizamos una aproximación de enriquecimiento dirigido, donde uno escoge ciertas regiones, ciertos genes que están no tienen tanta paralogía, están en pocas copias y son conservados y sintetiza esas regiones y utiliza unas sondas con las cuales enriquece en esas regiones sus extracciones y después hace sus librerías enriquecidas en esas regiones y la secuencia en una plataforma de esas actuales de secuenciación de nueva generación. ¿Qué logramos hacer nosotros con esto? Pues primero logramos muestrear más o menos el 80% de las especies, logramos incluir también variación geográfica en muchas de las especies, variación en la morfología, variación intraespecífica en muchas de esas especies. Logramos incluir muchos especímenes de herbario porque algunas de esas especies no están bien colectadas. Logramos incluir tipos en algunas de esas especies más problemáticas. Eso nos obligó a estandarizar un poco y mejorar los protocolos para extracción de ADN, especialmente los especímenes de herbario. Si a alguien le interesa, pues contáctenme y les cuento qué hicimos. Y eso nos permitió al final tener cerca de 960 loci y con eso reconstruir esas filogenias. Digamos, los alineamientos tenían un poco menos de 800.000 pares de bases y eso nos permitió reconstruir con mucho más soporte, un soporte bueno, las relaciones de la radiación neotropical de Costus, como ven ustedes acá en esta figura, con los puntitos azules, las que están mejores soportadas, y las amarillas, las que podrían estar un poco mejor. Sin embargo, es muy estable la filogenia y con distintas aproximaciones, como concatenación, árboles de especies, etcétera. Entonces tenemos una buena filogenia la radiación de Costus neotropical y esa ya se publicó hace rato, está en un par de artículos míos en Frontiers in Plant Sciences. Y esas filogenias han generado pues también implicaciones en la taxonomía. Esas nos hemos demorado un poco más en incluirlas todas,
pero aquí está el esfuerzo del equipo de actualizar la taxonomía con estas nuevas filogenias y todo el trabajo que se ha hecho desde la parte, sí, de filogenia y de taxonomía. Ahí describimos 18 nuevas especies para el neotrópico en el 23 y este año pues salió la revisión de la familia para el neotrópico y una especie adicional para Ecuador, que es Costus massivorum en honor a Polyhilgemas. Aquí les muestro una laminita de una de esas especies que es Costus antiochiensis, que es una especie muy común en Colombia que siempre se había confundido con un complejo de especies de lo que antes se consideraba Costus guanaiensis. Entonces, fíjense cómo esas filogenias han ayudado a entender mejor nuestra diversidad, ¿no? Volviendo al tema de la polinización, entonces, ¿qué hicimos para estudiar esa polinización? Pues entonces fue mirar si todos esos caracteres de las inflorescencias asociados con polinización y con la defensa, con la herbivoría y con los apéndices, tenían señal filogenética, todos tienen señal filogenética y aplicamos unos métodos de mapeo de estocástico de caracteres para reconstruir esa historia de esos caracteres en la filogenia. Y lo que vemos es la historia que contamos con este resultado. Entonces fíjense acá la radiación neotropical, entonces parece que el labelo inicialmente era tubular y ese labelo se ha vuelto expandido en muchos linajes y en algunos casos se ha devuelto después de haber sido expandido a tubular. Y acuérdense que el tubular está asociado con los colibríes y el expandido con las abejas. Y una vez pues ocurren esos cambios, después parece haber como un refinamiento en los caracteres asociados con los dos tipos, con los dos síndromes de polinización a través de la historia del género y los caracteres asociados pues a la defensa contra la herbivoría cuentan unas historias un poco independientes, igual que los apéndices, ¿cierto? Entonces parece que lo que ha pasado en Costus es que de ese linaje que era polinizado por abejas en África, pues llegó al neotrópico, empezó a ser polinizado temprano en su historia por colibrís y después en algunos casos se volvió a ser polinizado por abejas y en algunos casos se devuelve a ser polinizado por colibrís otra vez. Entonces fíjense que es como una historia compleja de la evolución de esos síndromes de polinización y que permite imaginarse mucho de cómo ha habido mucha sinergia con la diversidad, por ejemplo, de colibrís en esta región y la diversidad de estos costos en el neotrópico. Evaluamos también, entonces, evaluamos qué tan independientemente habían evolucionado todos los pares de estos caracteres. Entonces, lo que ven ustedes acá en esta matriz son evaluar la correlación en la evolución de esos caracteres, donde, entonces, fíjense, acá están los caracteres asociados con la polinización y aquí los asociados con la defensa. Y arriba, pues, de la diagonal están los modelos donde se permitían distintas tasas de evolución entre los recambios de esos caracteres y aquí se asumían tasas iguales y pues se evaluó estadísticamente cuál era el mejor. Y además en los colores les muestro qué correlaciones son fuertes y cuáles no tanto. Entonces, los colores rojos, pues obviamente muestran correlaciones muy fuertes. Y el mensaje de acá es, fíjense que todos los caracteres asociados directamente con la polinización están fuertemente correlacionados con la forma del labelo y además están marginalmente correlacionados con la presencia de los apéndices y en cambio los caracteres asociados con la defensa de la herbivoría no están tan fuertemente correlacionados entre ellos, pero sí están fuertemente correlacionados con la presencia de los apéndices. Entonces es muy interesante porque parece como, claro, los apéndices pueden cambiar un poco el aspecto de las inflorescencias y a su vez están marginalmente correlacionados con todos esos otros caracteres claves para los síndromes de polinización y los apéndices parece que pueden tener también una relación importante con esas caracteres asociados a la defensa contra la herbivoría. ¿Qué encontramos nosotros? Entonces, que es muy interesante porque hay como una superposición de las estructuras que muestran esa historia evolutiva de los síndromes de polinización en Costus,
donde si nos acordamos de esa teoría de que estas especies están evitando las abejas para ser polinizadas por colibríes, en algunos casos terminan evitando evitar las abejas, ¿no? Y les vuelvo y les traigo aquí la foto de Costus siningiflorus, donde se ven que son brácteas rojas asociadas con polinización por colibrís, pero con unos apéndices verdes que hacen que la inflorescencia se vea un poco más verde y la estructura de su labelo y los otros caracteres pues están asociados con polinización por las abejas, ¿no? Y después viene el caso de Costus leucanthus, donde los apéndices son tan largos, si ustedes arrancan uno de estas brácteas, en la base son completamente rojas, y en este caso, pues ya el aspecto de la inflorescencia por los apéndices es completamente verde y, digamos, cuadra más con la polinización por abejas, ¿no? Y pues entonces la idea es que los caracteres de las inflorescencias de Costus están moldeadas por esa interacción entre las características que necesitan para atraer a sus polinizadores y también las características que necesitan para defenderse de la herbivoría, ¿no? Hay muchas otras cosas que considerar, ¿no? Por ejemplo, no incluimos en estos estudios nada de la relación con los dispersores de semilla, cómo están interactuando estos caracteres con los dispersores de semilla, que sería muy interesante estudiarlo. También fíjense que hubo muchas cosas que no tuvimos en cuenta, como por ejemplo los colores de las corolas son muy variables y muy difíciles de codificar, fueron muy difíciles de codificar para incluir en este estudio, entonces son cosas que no hemos considerado. Y también se podrían hacer medidas mucho más objetivas de estos caracteres, por ejemplo, de los colores, o mirar señales que perciben los polinizadores, como en el espectro UV, por ejemplo, las aves. Entonces hay muchísimo para seguir estudiando y hay oportunidades fantásticas dentro de la diversidad de costos. Fíjense estas fotos donde se pueden ver como variación intraespecífica de algunas de estas especies de costus, donde pues hay, son un par de fotos de Costus Lima, donde se ve pues que hay mucha diferencia intraespecífica en los colores y sería interesantísimo observar pues qué polinizadores están visitando estas flores, ¿no? Y también hay unos casos súper interesantes de hibridación, donde hay híbridos conocidos, documentados, que pueden tener mezclas de estos caracteres, donde sería pues muy interesante también estudiar cómo están atrayendo esas especies a los polinizadores y qué impacto tiene eso también en la herbivoría. También sería muy interesante estudiar el desarrollo de estas flores. Si uno piensa en probablemente lo que hemos encontrado es, ustedes ven aquí en estos componentes principales en rojo algunas especies para las que se obtuvieron genomas, borradores de los genomas. Y no hay como una diferenciación general entre las polinizadas por colibrís y las polinizadas por insectos, como muestran este análisis de componentes principales. Entonces, probablemente son unos poquitos genes y sería muy interesante ver qué genes están expresando en su desarrollo esas flores de los distintos tipos de polinización, sobre todo en esos linajes donde hay especies hermanas que tienen síndromes de polinización opuestos. Sin embargo, pues es difícil hacer esos estudios en un linaje como Costus, donde digamos, los protocolos para reproducir los tejidos in vitro, etcétera, son muy escasos, ¿no? Entonces, es difícil estudiar esos patrones de desarrollo en unas plantas realmente no modelo como Costus, pero sería interesantísimo y ya hay algo de progreso en eso. Ahí hace unos meses salió un artículo también del equipo de Chelsea con unos investigadores brasileros donde están eh, haciendo avances en esos temas. Y bueno, ese era el cuento a nivel de especie, y entonces ahora quiero contarles un poco a nivel más de poblaciones, lo que he estado haciendo con aproximaciones genómicas. Esto es de un proyecto en unas especies de amarilidáceas que tienen potencial farmacéutico y que están muy urgidas de conservación, que desarrollamos con el equipo de genética del Instituto Humboldt, sobre todo con Maylin González y con Vladimir Sandoval. Y bueno, con Germán Torres, que era el botánico que colectó las plantas en campo. Entonces, ¿por qué trabajar con estas especies? Entonces,
Son unas especies muy interesantes porque producen la molécula que es uno de los tratamientos aprobados para los síntomas del Alzheimer, que es la galantamina, y además producen análogos estructurales como la sanguinina. Entonces, tienen un potencial farmacéutico muy interesante. Muchos del desarrollo de estos medicamentos se hizo con especies de Asia, pero pues nosotros tenemos acá especies endémicas y súper amenazadas que producen esas moléculas y que pueden tener variaciones en esas moléculas que pueden ser interesantes para el mercado farmacéutico, ¿no? Algunas de esas especies endémicas de Colombia que producen los metabolitos son Ursiolina caucana, Ursiolina bonplandi y Fedranas alemani, que son las que nosotros estudiamos. ¿Por qué estudiarlas? Entonces, fíjense que son especies que tienen distribuciones muy restringidas. Ursiolina bonplandi está restringida al bosque seco del valle del río Cauca y Ursiolina bonplandi también. Ambas ursiolinas están restringidas acá. Ursiolina caucana tiene algunas poblaciones en el Valle del Magdalena y el tipo es del Valle del Magdalena, sin embargo no son poblaciones bien estudiadas ni colectadas, entonces hay mucho también por restablecer realmente esa distribución de estas especies. Y Feranasa lemani es la que ven acá abajo, que no está tan asociada al bosque seco, sin embargo también está en la parte sur de los Andes colombianos. Y pues particularmente las ursiolinas son importantes para la conservación porque están asociadas al bosque seco, que es lo que les muestro en morado en ese mapa, y pues que es uno de los biomas más degradados y fragmentados del mundo, ¿no? Estas especies tienen unas distribuciones, como les contaba, muy restringidas, están en esos ecosistemas muy amenazados, especialmente las ursiolinas, caucana y bonplandi son raras localmente, entonces no son abundantes, hay pocos registros. Y unos estudios del profesor Philip Silverstone, que trabajaba en la Universidad del Valle, siguieron las poblaciones en campo y observaron que hay ausencia de los dispersores naturales. Ven en esta foto los frutos de Ursiolina caucana, donde pues esos frutos probablemente son dispersados por aves. Sin embargo, ellos siguieron esos individuos en campo y nadie está dispersando esas semillas. Probablemente las aves que dispersaban esas semillas ya no existen en esos parches que permanecen de bosque seco, ¿no? Entonces él los describió en este libro que les muestro acá como los muertos vivientes, haciendo referencia a ese concepto de Daniel Jansen, que son especies que ya probablemente son viables y estamos simplemente viendo cómo desaparecen, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Entonces tratar de estimar la diversidad genética que tienen estas tres especies y pensar en direccionar acciones de conservación para esta especie, para estas especies que además tienen ese interés desde el punto de vista farmacéutico, ¿no? Porque producen esas moléculas que tratan los síntomas del Alzheimer. Sin embargo, también son plantas super no modelo, tienen unos genomas enormes, entonces fíjense Ursiolina, algunos de los parientes para los que se conocen los tamaños de los genomas tienen estos genomas gigantes de 12 gigabases, 16 gigabases en sus células haploides, entonces son enormes, no hay buenos genomas de referencia, entonces teníamos que encontrar alguna solución para tratar de caracterizar la diversidad genética dentro de estas especies. ¿Qué hicimos? Utilizamos GBS, que lo que hace es enfocar la secuenciación a las regiones aledañas a los cortes de unas enzimas de restricción, que la que usamos era la PTS1HF. Y entonces secuenciamos alrededor de los cortes de esas enzimas de restricción para tratar de reducir el genoma. Eso lo obtuvimos y esas librerías las secuenciamos en un lane de NovaSeq que nos permitió obtener 1.000 millones de lecturas pareadas de 150 pares de bases y lo ensamblamos en IPRAT y obtuvimos pues para los individuos que teníamos de cada especie, obtuvimos pues una cantidad muy buena de SNPs para diferenciación intraespecífica y una cantidad razonable de datos faltantes. Entonces eso nos permite descartar pues la idea de que si no encontramos diferenciación genética es simplemente por un efecto de no tener suficiente variación en los marcadores, sino que
tenemos un montón de SNPs que nos permiten decir si no hay diferenciaciones, probablemente que no hay realmente mucha estructura genética dentro de esas especies. ¿Qué encontramos? Entonces aquí en Fedranas alemani vemos cómo hay señal geográfica en la diversidad genética. Aquí les muestro estas redes filogenéticas con su soporte Bootstrap, donde los números azulitos pues muestran mejor soporte y los rojos malo. Y lo que uno ve es, fíjense, las letras en las que están encerradas esos cuadrados corresponden a cada una de las localidades que pudimos muestrear. En cada una de esas localidades teníamos un cierto número de individuos y se ve pues que a pesar de que no hay una relación clara entre las localidades, pues sí hay diferenciación particular de cada una de las localidades que encontramos. Y eso se ve también en los análisis de componentes principales que en unas pocas dimensiones intentan representar la variación en los SNPs dentro de estas localidades. Fíjense que ahí los colores corresponden pues a las localidades del mapa y se agrupan los individuos por sus SNPs dependiendo de su origen geográfico. Eso independientemente de qué dimensión de los componentes principales esté analizando uno. También hicimos de estos análisis tipo structure, que lo que hacen es separar los individuos en grupos y mirar cuál explica más variación. Lo primero que hace el análisis es decirle a uno cuántos grupos maximizan esa variación explicada o minimizan esa entropía. Y en este caso, pues el número de grupos que minimiza la entropía es un grupo, es decir, mantenerlos todas juntas, que quiere decir pues que no hay dos poblaciones ancestrales súper bien definidas, por ejemplo, ¿cierto? Pero si uno entra a mirar la forma en la que este análisis separa a los individuos, pues en estas gráficas tipo structure, pues lo que ven ustedes es cada barrita es un individuo y los distintos colores pues son los grupos y ahí se ve pues la proporción de la probabilidad de asignación a cada uno de los grupos. Y al separar entonces los individuos en esas localidades, lo que vemos es que el análisis sí recupera como esa identidad geográfica de cada uno de los grupos a través de pues analizar distintos números de grupos, como dos, tres. Entonces fíjense separando en dos grupos se reconoce pues la identidad de la localidad E, si uno la separa en tres grupos ya F, E y el resto, y así sucesivamente aumentando el nivel de grupos. Entonces, a pesar de que no hay como por ejemplo, dos poblaciones ancestrales muy bien definidas, sí hay pues variación particular en cada una de esas localidades que se reconstruye en las redes filogenéticas, en los análisis de componentes principales y en estos análisis tipo structure. ¿Qué sucede con Ursiolina caucana? Aquí el caso es bien interesante, donde lo que encontramos primero era que el linaje de esta localidad que se llama La C, que es en el Parque Nacional Regional El Vínculo, era completamente distinto al tal punto que casi no podíamos ni ensamblar las secuencias. Y entonces es un linaje completamente distinto que además viene de una iniciativa de repoblamiento que se hizo y entonces la identidad de esas plantas, a pesar de que están caracterizadas como uno de los intereses de conservación de esa área protegida por la corporación de la región, son un linaje completamente distinto. Y además, entre estas dos localidades, entre A y B, pues sí hay algo también de diferenciación genética, como ven ustedes aquí en esta red filogenética. Y los análisis de componentes principales nos muestran un patrón similar, donde pues especialmente el eje del análisis del componente principal uno pues nos separa las dos localidades, ¿no? Entonces hay variación genética particular de esas dos localidades que sí son Ursiolina caucana y que además el AB corresponde a una de las localidades tipo, entonces estamos bastante seguros que esas sí son. Em, y en el análisis tipo structure, pues encontramos más o menos lo mismo, que a pesar de que se sugiere que es solo un grupo, pues al obligar al análisis a clasificar los individuos en los grupos, pues reconoce la identidad geográfica de las plantas. En el caso de Ursulina con Bonplandi, si vemos que no hay ninguna señal geográfica en la estructura genética ni en las redes filogenéticas, fíjense que no se agrupan dependiendo del origen geográfico, ni en los análisis de componentes principales.
y mucho menos pues en el análisis tipo structure, que igual sugiere que es solo una población y al separarlo en grupos pues no hay ninguna señal geográfica en esas separaciones de los grupos. También miramos un poco la diversidad genética. Entonces comparamos la diversidad genética observada contra la esperada en modelo de equilibrio de Hardy-Weinberg para cada uno de esos locus. Y lo que encontramos es que en todos los casos la diversidad genética observada es menor que la esperada. El tamaño del efecto es mediano o pequeño, sin embargo, pues es como un patrón consistente donde podría explicarse pues como ese déficit en diversidad genética, en este caso medida pues a través de la heterocigosidad, por la estructura genética que tienen algunas de esas especies, por la diferenciación geográfica que tienen esas especies, pero también puede ser causado por ya poblaciones muy pequeñas, endogamia, la ausencia de los dispersores, entonces pues ya se ve como la diversidad genética de estas especies empieza a ser inviable, especialmente pues en Bonplandy, que acuérdense que esta ni siquiera tenía estructura geográfica, ¿no? Igual pues tenemos diversidad genética reducida. Entonces, ¿qué concluimos de esto? Pues que es distinto en las diferentes especies. En Fedranas Alemania hay una diferenciación gradual a lo largo de la distribución que logramos analizar. En Ursiolina caucana, fíjense que es una especie muy rara, muy escasa, donde se conocen muy pocas localidades y una de ellas que está en un área protegida, pues es un linaje que no, cuya identidad no conocemos bien, ¿no? Entonces, pues se ve que es un caso crítico de unas plantas con interés farmacéutico que necesitan conservación urgentemente. Además, dentro de este proyecto se hizo un análisis de las clases de tamaño y se hizo una proyección en el tiempo del reclutamiento entre esas clases de tamaño con Vortex y pues lo que se ve es que a 10 años estas poblaciones van a desaparecer. Entonces, las recomendaciones son, necesitamos conocer mejor estas plantas. Es increíble como estas plantas endémicas amenazadas con este potencial farmacéutico y que no conocemos muy bien, son muy poco, hay un puñado de especímenes de herbario y información insuficiente y algo de contradicción, por ejemplo, en las distribuciones en la literatura. Entonces, tenemos que involucrar a la gente. Por ejemplo, incluir iniciativas de ciencia ciudadana sería fantástico para este grupo, para que la gente las reconozca, entienda su valor y ayude a documentarlas, ¿no? También sugerimos que tiene que haber protección y restauración de su hábitat, tratar de buscar conectividad, pero sabemos pues que el caso del bosque seco es crítico y ya es muy complicado, ¿no? También sugerimos que tiene que haber conservación ex situ de estas especies para preservar pues esa diversidad genética y teniendo en cuenta pues el potencial farmacéutico aún más. Y si se quieren hacer, por ejemplo, iniciativas de repoblamiento, pues hay que tener en cuenta la diversidad genética particular que tienen las distintas localidades de las pocas que se conocen para especies como Fedranas alemani y Ursulina caucana, donde encontramos algo de diferenciación, así sean esas distribuciones pequeñitas, ¿no? Entonces, pues es un grupo en el que hay muchas oportunidades. También, pues con los datos que generamos, pues se encuentran ciertas unidades donde sería interesantísimo ver si hay variación en los caracteres de interés para la farmacéutica, si esos metabolitos difieren entre esas poblaciones que caracterizamos con algo de particularidad genética. Y también se hace evidente pues la necesidad de incluir aproximaciones como estas otras especies del género y de la subfamilia para entender bien, por ejemplo, la identidad de ese linaje del Parque Natural El Vínculo, donde pues quedamos como, es uno de los poquitos sitios donde aún está la especie, es un resultado de una iniciativa de repoblamiento y resulta que es un linaje completamente distinto genéticamente. Bueno, finalmente me tocó correr un poquito al final, pero pues quería darles las gracias a todas las personas que me han apoyado. Bueno, primero pues a María Alejandra por invitarme a este espacio y a ustedes por escuchar este rato de estas como aproximaciones de la genómica a distintas dimensiones de nuestra diversidad y de muchas de las preguntas que queremos resolver. Y pues a toda la gente con la que he trabajado en estos proyectos, al equipo del laboratorio de Chelsea Specht,
a Poli Gil-Yemas, los expertos en la taxonomía de Costus, con Dave, a Thiago André, a la gente del equipo de genética del Humboldt, a Maylin González, a Vladimir Sandoval y a pues, los distintos financiadores que fueron la Universidad de Cornell, MinCiencias, el ICESI, Tecnoquímicas también financió parte de ese estudio en las Amarilidase. Y a ustedes, quedó pendiente pues de si alguno tiene algún comentario o alguna pregunta y ahí les dejo mi correo para por si ustedes quieren en algún momento contactarme con preguntas, con sugerencias, posibilidades de colaboración, etcétera. No sé, María Muchísimas Alejandra, si hay gracias por esta preguntas. conferencia, Dale. muy interesante en muchos de los aspectos de ella. Yo tengo varias preguntas, pero le voy a dar la oportunidad a nuestra audiencia de que pregunte. Si quiere, si alguien quiere preguntar, por favor, levante la mano. Yo sé que hay muchos, pero si alguien tiene una pregunta, levante la mano y así le podemos dar la palabra para que haga su pregunta. Daniela Ramos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Bueno, mi pregunta era respecto a la primera parte. Me Ujú, llamaba la atención que las abejas tendían como a visitar flores de un mismo individuo, mientras los colibríes tendían a cambiar de individuo, ¿no? ujú. Y también conectándolo con la conclusión de que este género de plantas está como que evitar a las abejas, como que tratándolas de llamar. ¿No sería contraproducente llamar a polinizadores que posiblemente van a polinizarte con tus mismas flores? No sé si se Sí, entiende muy bien la pregunta. sí, no, sí, tienes toda la razón, claro, ¿no? Es súper interesante pensar que teóricamente se supone que los colibríes son mejores polinizadores, entonces sería un poco como contraintuitivo pensar que algunos de esos linajes se volvieron a ser polinizados por abejas, ¿no? Como podría uno pensar que había algo de presiones de selección en contra de eso, ¿no? Pero parece que es lo que nosotros hemos encontrado. Hay otros autores que, por ejemplo, hay otro grupo que ha trabajado mucho en Costus, que es el grupo de Caitlin Kay en la Universidad de Santa Cruz en California. Y en ellos, por ejemplo, en los artículos de ellos obligan al modelo a no devolverse de polinización de colibrís. Pero nosotros pues no restringimos ese modelo para ser pues más conservadores y si nuestras filogenias y nuestros resultados, que además nosotros tenemos mucha más precisión como en la taxonomía que el grupo de Caitlin Kay, nuestros resultados pues sí sugiere que hubo esas reversiones y además la estructura de las inflorescencias un poco cuentan esa historia, ¿no? Es un poco el mensaje que yo quería transmitir, como el caso de Costus y Ningiflorus, donde, si te acuerdas, pues es como eso que parece que alguna vez fue rojo y ahora otra vez se volvió a ser verde y a ser polinizado por abejas, ¿no? Que creo que es lo más interesante de este caso. Entonces sí, sería un poco contraintuitivo. Yo también pienso que puede ser, no sabemos, se sabe que en este género ha habido mucha reticulación, ¿no? Entonces, si ha habido algo de reticulación, de pronto han vuelto pues esos labelos a tener la estructura que los hace ser polinizados por abejas y de pronto ahí las presiones de selección los llevaron otra vez a afinar sus caracteres para atraer abejas en vez de colibrís, ¿no? Y también puede pensar uno escenarios como cuando hay tantas especies ocurriendo en una región particular como en el neotrópico, de pronto también simplemente el aislamiento reproductivo es una ventaja evolutiva, ¿no? Entonces, de pronto perder un poco en términos de eficiencia en la polinización, pero ganar aislamiento reproductivo, no sé, es súper interesante. Sí, es una gran pregunta. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Nora, Daniela, de dónde te conectas? Desde La Paz, Bolivia. Ok, qué bueno que estamos llegando a diferentes regiones de la Latinoamérica. Y ahora la próxima pregunta es de Nora Oleas, si nos puedes decir de dónde te conectas y hacer tu pregunta.
Hola, me conecto desde Ecuador. Yo trabajo en la Universidad de Indoamérica en Quito. Eugenio, qué emoción me ha dado ver tu segunda parte de tu estudio. Bueno, todo, ¿no? Pero la segunda parte, porque yo llevo estudiando como 20 años las fibranasas y las amalidáceas y ahora comencé con la genética, pero ahora estoy haciendo justamente caracterizando primero los alcaloides y claro, el sueño es de esto de entender la genética con lo de los alcaloides, ¿no? De cómo se producen. ¿Cómo es eso? Entonces, bueno, estoy en eso, pero claro, como ves, ahí están un montón de validaciones. Algunas de ursulinas, me ha dado mucha emoción. Las fedranazas, lo que tú encontraste en Mani, sí he encontrado en algunas fedranazas acá en Ecuador, pero claro, estudié con microsatélites. Pero bueno, Ajá. esa introducción no es la pregunta. Mi pregunta que ya te tengo para ti es si es que tú tienes el proyecto en el futuro que has pensado hacer algo más o cuáles son los planes para futuro para este grupo o hasta ahí llegar. Sí, no, pues mira, pues, digamos, ese proyecto yo estaba trabajando como un asesor del Instituto Humboldt en este proyecto, claro, en la parte como de genómica de poblaciones. El proyecto terminó, pero pues hay unos grupos súper interesados en seguir trabajando, especialmente el grupo de María Francisca en la Universidad de los Andes, se me escapaba en este momento el nombre. Ah, no la conozco, pero qué bien. Pero sí, claro que chéverísimo. Sí, claro que he visto de tu trabajo allá con microsatélites. Nosotros decidimos un poco como usar esta aproximación de GBS, pero sería pues, sí, sí he visto parte de tu trabajo y claro, chévere poder pues compartir experiencias y de pronto pensar en cosas a futuro con ese grupo tan interesante, ¿no? Nos quedaron fue muchas preguntas y hay mucho, Claro. mucho para hacer todavía claro, en la caracterización de los alcaloides y de si potencialmente hay algo de variación en esos atributos de interés en estas poblaciones que caracterizamos, sí. Bueno, te cuento que sí hay. O sea, depende de las poblaciones donde tú las colectas, los alcaloides sí pueden ser distintos. Ajá. Entonces, claro, no sabemos si tiene una señal filogenética todavía, pero bueno, por ahí sí. No, Que qué son diferentes, interesante, sí. qué Sí, chévere. No, no, pues no sí, es que cualquier. esta especie produce estos alcaloides, no necesariamente. Sí hemos Ajá, encontrado variación. ajá. Sí, y me da un poco de gracia porque mañana mismo me estoy yendo a Barcelona para trabajar con esto de los alcaloides. Qué bonito. Ah, qué Eh, chévere. Sí, no, pues ahí pendiente de tu trabajo y cualquier cosa, pues a la orden en lo que podamos ayudar y chévere saber qué resulta. Nosotros ahora estamos intentando publicar pues ese pequeño estudio, sí. Ay, qué lindo, qué lindo. Yo encantadísima de leerlo entonces. Súper. Gracias, Nora. Gracias, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo dos preguntas. Eh, Adelante. una es, ¿ustedes tienen un genoma secuenciado, alguna gingival, para poder tener pues, esa gran cantidad de marcadores para enriquecer los genomas, Sí, pues, la librería, ¿cierto? sí, 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 sí. Sí, mucho claro. El cuento ahí era, se utilizó ese enriquecimiento dirigido con MyBates para sacar la filogenia, porque muchas veces necesitábamos utilizar especímenes de herbario para extraer el ADN. Entonces ese era un método que nos permitía trabajar con ADN de mala calidad y fragmentado. Pero también se ha hecho en los artículos del grupo, ya hay varios borradores de genomas de algunas especies de Costus bien desarrollados con una combinación de lecturas cortas y largas, con pues Oxford Nano por combinado con secuencias de Illumina, entonces hay algunos borradores ya disponibles y con esos se diseñaron pues los genes que se capturaron y esos ya están disponibles. Si te interesa, pues podríamos mirar y te señalo dónde están ya disponibles esos datos. Pero sí, el equipo de Chelsea ya ha desarrollado varios genomas de varias especies de costus neotropicales, incluyendo pues varios de los polinizados por colibríes y por abejas. Sí. Bueno, y muchas gracias.
Y mi otra pregunta es con respecto al trabajo con los polinizadores. Tú Ajá. mencionaste al principio de la charla que lo que hacen muchas personas y lo que se observa, que describieron Faegri y compañía hace decenas de años, décadas, el trabajo, la importancia de los síndromes de polinización. Sin embargo, ustedes tienen muchos datos de estudios de polinización que van más allá de evaluar los síndromes. Entonces, como yo sé que como todos sabemos que hay muchos trabajos y hay muchas especies a las cuales solo conocemos por una colecta, entonces la mejor aproximación que tenemos es de qué tanto se acercan a los síndromes de polinización. ¿Qué tan importante consideran ustedes es hacer ese trabajo en campo detallado, de evaluar cuáles son los polinizadores para realmente tener una versión más acercada de la biología de la polinización? Sí, uf, claro, importantísimo. Y en eso sí hay varias, sobre todo el equipo de Kathleen Kay tiene varios estudios donde sí han verificado en campo los visitantes florales y sí corresponden los síndromes de polinización. Sobre todo, pues la estructura del labelo parece sí determinar muy fuertemente los visitantes florales, los polinizadores. Claro, es clave poder hacer esas observaciones en campo y parte del mensaje que traté de transmitir es como hay un montón de variación intraespecífica, de combinaciones súper interesantes de caracteres y sería interesantísimo ir a campo y tratar de observar esos polinizadores y hacer hipótesis de qué, qué está pasando con esas combinaciones un poco atípicas de los caracteres. Porque si te acuerdas, pues hay como toda un... Estos primeros que puse son los de las fotos que más o menos eh, coinciden con lo que esperamos por los índices, por los síndromes de polinización, pero fíjate que hay una gran diversidad de esas combinaciones de caracteres y sería interesantísimo hacer observaciones de los visitantes florales de esas otras especies, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Eugenio. Voy a cerrar por aquí. Yo con la última pregunta quería convocar a nuestros estudiantes de América Latina, aquellos que pueden utilizar este marco filogenético tan robusto para que sea su marco de referencia para hacer estudios de polinización, porque nosotros estamos cerca del campo, tenemos mucho que aprender sobre la autoecología de las especies y es así con esa cercanía y esa cantidad de tiempo que podemos dedicar a hacer observaciones que son claves para entender realmente estos procesos de evolución y de macroevolución. Entonces, los estudios de polinización en campo siguen siendo muy importantes y claro está, aprendemos muchísimo si los ponemos, si colaboramos y podemos ponerlos en un marco de filogenética robusta generado por técnicas de genómica. Entonces ya ustedes saben cómo comunicarse con Eugenio. Le agradecemos mucho a Eugenio y a toda la comunidad. Ciertamente Eugenio estará contento de compartir con ustedes las metodologías tanto de hacer estudios Ujú. intraespecífico como interespecífico y no dudo que aprenderemos mucho. Entonces, hoy quedamos por hoy, nos despedimos y hasta una próxima ocasión. Y muchas gracias. Gracias también a toda la gente que acompañó y a ti, María Alejandra.